Buenas noches, doctores. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de eclampsia. Mi nombre es Joel Almeida Carrión, médico residente de ginecología y obstetricia. La eclampsia la vamos a definir como la aparición de una o más convulsiones tónico-clónicas generalizadas, las cuales no van a estar relacionadas con otras patologías médicas en mujeres con un trastorno hipertensivo del embarazo. En cuanto a la fisiopatología de la eclampsia, vamos a ver que va a haber una alteración en lo que es la barrera hematoencefálica, por lo cual va a haber un paso de líquidos, iones y proteínas plasmáticas en el parénquima cerebral, lo cual va a llevar a una autorregulación de lo que es la circulación cerebral mediante ciertos mecanismos que van a permitir mantener los flujos sanguíneos. Esto va a generar una respuesta a nivel cerebral en la cual va a haber un aumento del óxido nitroso y endotelina 1. Como sabemos, son vasodilatadores, ¿no? De los vasos sanguíneos, por lo cual va a haber un aumento de la presión hidrostática y una disminución de lo que es la resistencia en los vasos sanguíneos. A su vez, hay otra teoría en la cual hay un aumento de los lípidos, en este caso del LDL, lo cual va a generar una cascada inflamatoria y por ende va a conllevar a más disfunción endotelial, ¿no? Todo este mecanismo fisiopatológico va a tener por consecuencia la activación microglial y esto va a generar una disminución del umbral convulsivo, ¿no? Por lo cual, ante mínimos estímulos, va a conllevar a que esta paciente presente convulsiones. En cuanto a lo que es la patología cerebral, tenemos que el hallazgo más frecuente en los estudios patológicos después de una convulsión por eclampsia se ha evidenciado que es el edema cerebral hasta en un 68.4%, ¿no? Seguido por hallazgos de hemorragia, hallazgos de depósito de hemosiderina, trombosis de vasos cerebrales, incluso hasta necrosis parenquimal, ¿no? Necrosis del parénquima cerebral. Pero en un bajo porcentaje, pero también puede estar presente, ¿no? Recordar que lo más frecuente es que encontremos un edema cerebral. Para lo que es los estudios de neurodiagnóstico, ¿no? Que son estudios auxiliares que se realiza en la paciente posterior a un estado convulsivo, ¿no? Sobre todo para determinar cierta complicación de estas convulsiones, ¿no? Vamos a tener aquí lo que es la electroencefalografía, la tomografía, la resonancia magnética nuclear y la angiografía cerebral, ¿no? Cualquiera de estos cuatro nos puede ayudar eh, al hallazgo de alguna complicación que pueda presentar la paciente. Sobre todo, complicaciones de edema cerebral, hemorragias y procesos de infarto o isquemia cerebral, ¿no? Esos son los más frecuentes y lo que probablemente encontremos en los hallazgos de estos estudios por imágenes. Y a su vez nos va a permitir determinar un tipo de síndrome que está relacionado a la eclampsia, que es el síndrome de encefalopatía posterior reversible, ¿no? Que como vemos en esta imagen, ¿no? Es una resonancia magnética, ¿no? En el cual la imagen A nos muestra una imagen hipertensa, ¿no? ¿No? En el lóbulo occipital, sobre todo en una paciente que se encuentra en su posparto de primer día, ¿no? Entonces vemos esta imagen. En la imagen B vemos una resonancia magnética cerebral control a los 5 días del posparto, donde ya no evidenciamos ninguna lesión ni hipertensa ni hipotensa, ¿no? Vemos un parénquima absolutamente normal, lo cual esto se va a relacionar también con una mejoría clínica de la paciente, ¿no? Y estos son hallazgos muy sugestivos de lo que es la encefalopatía posterior reversible. Justamente su nombre lo dice reversible. Por eso es que
En un control de los 5 días, una semana, ya no vamos a encontrar ningún tipo de hallazgo tal vez en los controles por exámenes auxiliares de imágenes, ¿no? Y a su vez, como le digo, una mejoría clínica de la paciente. En cuanto a los factores de riesgos, vamos a tener la raza negra, la edad materna avanzada, más de 35 años, pacientes nulíparas, adolescentes, embarazos múltiples, parto pretérminos menores de 32 semanas y pacientes no controladas, ¿no? O mal controladas. En cuanto a los signos y síntomas, vamos a tener sobre todo signos y síntomas premonitorios, ¿no? En lo cual el más frecuente es la cefalea, que puede ser frontal o también occipital, pero que son intensos, muy intensos y persistentes, ¿no? Se han encontrado hasta en un 66%. Además tenemos dolor en epigastrio, ¿no? En la epigastralgia, que también es un signo de irritación cortical y trastornos visuales, ¿no? Fotoxias, escotomas, incluso también trastornos auditivos como el tinnitus. Tenemos que ante una convulsión de la paciente gestante, vamos a tener múltiples causas, ¿no? Por lo cual tenemos diferentes diagnósticos diferenciales. Eh, desde si es un desorden de convulsión, vamos a tener a la cabeza que vamos a sospechar que sea una eclampsia, ¿no? Pero también puede deberse a una púrpura trombocitopénica trombótica o una embolia de líquido amniótico, ¿no? Siempre tenemos que tener en mente estas dos patologías más. Además, a nivel neurovascular, pensar tal vez en una hemorragia intracraneal, un infarto, ¿no? Cerebral, una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Una ruptura de aneurisma, una malformación arteriovenosa, ¿no? Trombosis venosa cerebral, angiomas, defectos congénitos, ¿no? Incluso también causas metabólicas, ¿no? Falla hepática, falla renal, signos de hipoglicemia, hiponatremia, estado hiperosmolar, cetocidosis diabética, ¿no? Y también están incluidas las patologías autoinmunes, ¿no? Como lupus eritematoso, síndrome antifosfolipídico, pueden también presentar convulsiones en las pacientes, ¿no? Por complicaciones de las distintas patologías, por lo cual debemos hacer un descarte rápido y diagnosticar oportunamente la eclampsia. Aquí tenemos complicaciones maternas, complicaciones agudas maternas en lo que es la eclampsia ya en sí. Vamos a tener que van desde la muerte en un muy bajo porcentaje. Sin embargo, esto se debe a que hay un buen manejo de lo que es la eclampsia, un buen protocolo de manejo de la eclampsia, ¿no? Por lo cual nos permite que las muertes se hayan reducido en muy bajo porcentaje. Posteriormente tenemos enfermedades cerebrovasculares, falla cardíaca, cardiomiopatía, infartos cardíacos, neumonía por aspiración, por las mismas convulsiones, edema pulmonar, ¿no? DPP, falla renal aguda, ¿no? Y hasta transfusiones sanguíneas, que es lo más frecuente que terminan los pacientes. Para lo que es la prevención, tenemos la prevención primaria, siempre tratar de evitar o prevenir las convulsiones o las complicaciones desde el inicio de la gestación, ¿no? En las primeras semanas, con el uso de aspirina, ¿no? 150 miligramos cada 24 horas, desde las 11 semanas o máximo iniciarlo a las 16 hasta las 36 semanas de edad gestacional, ¿no? Y la prevención secundaria, ¿no? Pacientes que tal vez ya tienen el diagnóstico de hipertensión arterial crónica, hipertensión gestacional o preeclampsia, en ella nos vamos a basar en el control prenatal semanal, ¿no? Para evitar complicaciones y dar un manejo oportuno. Para lo que es el manejo de la hipertensión, tenemos el uso de tres medicamentos principales, la betalol, la hidralazina y el nifedipino.
¿no? Los cuales nos van a ayudar a reducir los niveles de presión arterial, sobre todo se va a usar cuando se encuentran por encima de 160, 110 de presión arterial, ¿no? Por lo cual buscamos reducir la presión arterial a menos de 140, 90, ¿no? Es nuestro objetivo, ¿no? El nifedipino, como ya sabemos, empezamos con una dosis de 10 miligramos y es por vía oral, ¿no? Son tabletas. A diferencia del labetalol, que es vía endovenosa, ¿no? Que ya nos ayuda de manera en casos más severos. Y la hidralacina también es de manera intravenosa, pero en nuestro medio no lo usamos, no contamos con la hidralacina. En cuanto al manejo de la enclampsia y en sí, vamos a ver que tenemos que evitar sujetar y amarrar a la paciente cuando se encuentre en la convulsión en sí. Iniciar lo que es la oxigenoterapia de manera inmediata para mantener una saturación de oxígeno mayor de 95, ¿no? Colocar la paciente en decúbito lateral, sobre todo izquierdo, ¿no? Y luego ya lo que es el tratamiento de las convulsiones, ¿no? Y posterior, como último paso, el manejo posterior a la convulsión. Una vez que ya hayamos controlado la convulsión, hayamos estabilizado a la paciente, qué vamos a hacer después, ¿no? Entonces, para eso tenemos este cuadrito en los cuales nos habla incluso por tiempos, ¿no? 5 minutos, a los 10 minutos, a los 20 minutos, ¿no? Como vemos, en 20 minutos ya tenemos que haber estabilizado a la paciente y decidido tal vez la culminación de la gestación o qué se va a hacer con la paciente, ¿no? Entonces, de inicio siempre, como mencionaba, oxigenoterapia, la posición en decúbito lateral, el acceso intravenoso y elevar tal vez los miembros inferiores, ¿no? Para evitar daño materno. Posteriormente, activar el protocolo de sulfato, ¿no? ¿Con qué? Con el sulfato de magnesio, ¿no? Para evitar la recurrencia de nuevas convulsiones. Aquí vamos a usar una dosis de ataque de 6 gramos, pasarlos en 20 minutos y luego una dosis de mantenimiento de 2 gramos por hora, ¿no? Posteriormente, el control de la hipertensión arterial, si es que estuviera elevada la presión, ya hemos hablado de eso con los medicamentos de nifedipino, labetalol, ¿no? Y por último, obtener las muestras para el laboratorio, ¿no? Todo un SEC de preeclampsia, los exámenes metabólicos, etcétera. Y no olvidar siempre el monitoreo fetal, ¿no? Controlar al bebé, los latidos, un perfil de bienestar fetal es importante durante todo este proceso. Si las convulsiones son recurrentes, hay que administrar una nueva dosis en bolo de sulfato de magnesio, una nueva dosis de ataque, y si siguen siendo recurrentes, se puede administrar lorazepam. Una vez ya estabilizada la paciente, hay que preparar para el parto, ¿no? Sobre todo para una cesárea, lo más determinante, ¿no? A manera de conclusión, bueno, la convulsión eclántica ocurrirá en el 2% de las mujeres con preeclampsia con características graves que no reciban sulfato de magnesio y hasta en 0,6%, menor porcentaje, en quienes sí reciben sulfato de magnesio. La patogenia aún no está clara, sin embargo, se ha visto que hay alteración de lo que es la barrera hematoencefálica, ¿no? Que sigue siendo la teoría principal. Y el manejo de una convulsión eclántica incluirá el apoyo de todo un equipo para prevenir lesiones maternas graves, ¿no? A su vez, el uso del protocolo de sulfato de magnesio para la prevención de convulsiones recurrentes y no olvidarnos de lo que es la promoción y prevención a la paciente, ¿no? Para esta patología. Muchas gracias. Eso sería todo. No sé si tuvieran alguna pregunta, me las hacen saber. Gracias.